Bueno, continuando con nuestro libro de el Premio Nobel, continuamos. Entonces el monarca ya está fuera de sí. Acto seguido hizo una proclama real. Desde aquel día habrá siempre un huevo pasado por agua junto al plato del rey, dispuesto a ser comido, por si el monarca lo necesitaba. Durante 10 siglos se ha mantenido esa tradición y ahí puede ver usted ahora el huevo real. Muy curioso, dijo Cray. ¿Y qué hay sobre esa mesa detrás de su majestad? Ah, sí, su corona llena de piedras preciosas, su cetro, la esfera y la cruz, que significa poder y justicia, y el cuerno que contiene el óleo para ungirlo. Son los símbolos de su autoridad y sus prerrogativas. De nuevo, nos encontramos con la tradición Mr. Cray. El rey no lleva la corona sobre su cabeza, ni empuña el cetro en la diestra, pero ahí están, usted puede verlos, y todo lo sabe. El propio soberano, el gobierno democrático y el pueblo sueco, y para todos ellos es algo que les inspira confianza y fortaleza en las épocas adversas. En mi opinión, Mr. Cray, hay virtudes mucho peores que el seguro conocimiento de la continuidad que une el presente con el distante pasado y ofrece seguridades para el futuro. Me imagino que esto es algo que ni los ateos ni los republicanos deben de conocer. Tampoco lo conocen muchos norteamericanos, dijo Craig con tristeza. Les envidio por tener algo en que creer. Empezaron a servir el caviar y Craig lo probó sin apetito, mirando al lado opuesto de la mesa para ver quién tenía frente a él. Reconoció a Stradman ajustándose sus gafas y junto a este estaba Emily, también probando el caviar y con los ojos bajos. Craig no sintió interés por la espléndida cena. Concentró todos sus esfuerzos por captar la mirada de Emily para hacerla saber que había cometido una tontería y que debía perdonárselo. De vez en cuando, durante la hora y media siguiente, se dedicó a mirarla con fijeza. Ingrid Poe le hablaba y lo mismo hacía Lea, pero él no las escuchaba. Trajeron y se llevaron los platos calientes, el consomé, la marinara steel, que sabía a esperlano dulce, una gran tajada de venado con jalea, el tierno bistec de reno, la mezcla de lechuga, frutas, guisantes, camarones y trocitos de setas que recibía el nombre de bascutachad, el tradicional flan con su regia corona de azúcar, pero Cray apenas probó bocado, dejando casi intacto aquellos suculentos manjares. Dominado por su dipsomanía, pidió más champaña y no dejó de beber durante todo el banquete. A pesar de que miró docenas de veces a Emily, ella se negó a levantar la cabeza y a reconocer su existencia. Como la mesa era muy ancha, el gran vaso formaba una barrera y Lea otra. No pudo dirigirle la palabra. Continuó bebiendo con aspecto ceñudo. Una vez tuvo que responder a un brindis por su Alteza Real y otra vez que brindar en memoria de Alfredo Nobel. Su barómetro emocional interno se elevó hasta considerarse un hombre justo y ejemplar, y luego descendió hasta hacerle sentir compasión de sí mismo. Durante un breve instante se molestó por la actitud injusta de Emily. Después de todo se preguntó qué le había hecho. Cualquiera diría que había cometido algo pecaminoso y perverso. Atrajo a una linda muchacha a una habitación apartada para decirle que era muy bonita y quería besarla. ¿Era eso un crimen? No, por Dios, era un cumplido, un piropo,
del que cualquiera otra joven se hubiera enorgullecido. Y además, viniendo de un premio Nobel, quien había fallado era ella, no él. Por Dios, que él no había tentado a su pudor ni la había lastimado, ¿no? Luego llegó a la conclusión de que sí, que había tentado contra su pudor y la había lastimado. Una mujer, se dijo, es vulnerable de distintas maneras y puede hacérsele daño de muy diversos modos. A una se la podría injuriar y maltratar físicamente, a otra se le causará daño puramente mental, insultándola y faltándole al respeto de palabra o de obra. Sin duda alguna, Emily Stratman pertenecía a esta segunda clase de mujeres. Evidentemente se sentía tímida y cohibida en presencia de los hombres, con típicas reacciones de doncella que consideraba los más pequeños actos coercitivos. Palabras seductoras, beso, un abrazo, una mano atrevida, como un ataque contra su feminidad privada e individual y como un acto de estupro. Cuando llegó a comprenderla así, Craig se sintió de nuevo deprimido y mortificado. Pero luego, después de beber otra copa de champaña, el barómetro volvió a elevarse. Después de todo, ¿qué le importaba a él aquella chica? No había habido mujeres de verdad para él desde Harry, y se evitó el tumulto emocional que causan las mujeres al hallarse tan devotamente consagrado a su tumulto y su culpabilidad personal. En tales condiciones, aquella Emily resultaba una intrusa. Por un momento, al encontrarla, tuvo la osadía de cruzar la frontera prohibida y volver a la realidad. Pero aquello resultó tan desagradable como él siempre había temido, y a la sazón se alegraba de volver a su punto de origen. Las mujeres murieron para él con Harry. Que se fueran todas al infierno. Adiós, Emily. Con sorpresa, vio que todos los comensales se levantaban. Sobresaltado, comprendió que el banquete real había terminado y que el rey había abandonado la mesa. Con gran dificultad consiguió ponerse en pie. «Tomaremos el café en el salón», le dijo Ingrid Paul. «Muy bien», replicó él. Observó que Lea estaba enfrascada en una conversación con un diplomático y que ambos los precedían. Se colocó junto a Ingrid Paul y volvió al salón, donde en un gran buffet se servía el café. Sus meditaciones de la mesa lo habían descentrado, y entonces deseaba evitar compañías ceremoniosas y conversaciones superficiales para poner orden en sus ideas en la soledad. No estaba de humor para ver entonces a Emily y menos de humor aún para soportar a Lea. Quería huir de acusaciones y de muestras de desaprobación. El conde Bertil Jacobson se detuvo un momento a su lado para fijar una de sus condecoraciones. Craig se acercó a él. «Conde», le dijo, «cuando vea a mi cuñada, Miss Decker, dígale por favor que me he ido porque quería volver a pie, tomando el fresco». «Así lo haré, Mr. Craig». Jacobson no pudo ocultar su preocupación. «¿Se encuentra bien?» «Nunca estuve mejor. Ha sido una velada memorable y la cena excelente. Tal vez le agradará saber que causó usted muy buena impresión a su majestad. Querrá decírselo a mi cuñada». Y estuvo a punto de añadir, «y dígaselo también a Emily Stratman», pero se contuvo. En su lugar dijo, «Ah, y a propósito, muchas gracias, conde». Después de estas palabras, Craig fue en busca de su gabán y su sombrero y salió del palacio real. Esperó en la acera barrida por el viento, frente al hotelito solitario. Esperó al taxi que había llamado por teléfono desde el modesto bar del interior. Un camarero le indicó que marcase el 220000. Craig así lo hizo, dando después a la telefonista
su nombre y dirección. Ella respondió: Vilcomer, respuesta correcta, según le dijo el camarero, y ahora, en el frío viento nocturno, esperaba que llegase el taxi. La última vez que miró la hora era casi medianoche, y a la sazón debía de ser mucho más tarde. Después de abandonar el palacio, empezó a andar sin rumbo fijo, sin recorrer mucho terreno, con su andar vacilante de anciano, haciendo veces de vez en cuando y apoyándose en las heladas paredes de los sombríos edificios. A aquellas horas tan avanzadas de la noche invernal, la ciudad estaba desprovista de vida y únicamente oía las huellas pisadas de sus zapatos sobre el pavimento y las piedras, y algún que otro zumbido de un vehículo o motor. Cuando tenía la nariz, la boca y el mentón ateridos, casi congelados, encontró el hotelito tenuemente iluminado en una callejuela, y metiéndose en el bar vacío durante media hora, combatió la congelación con el whisky. Su cerebro estaba en su mayor parte demasiado empapado de alcohol para pensar de una manera lógica, pero una cuestión inmediata daba vueltas por su cabeza hasta que en el bar consiguió apresarla y tomar una decisión. Le parecía que aquella había alcanzado el nadir de su existencia, aquella brillante ocasión en la que él había participado como uno de los invitados de honor, resultó ser un nuevo Waterloo de su vida. Por un momento se había sentido vivo, notando que antiguas cosas se agitaban en él, pero como ya no estaba armado para la vida, fracasó y volvió a hundirse en su fácil muerte fingida. Sin embargo, durante todo su errabundeo, un fragmento persistente de emoción, infinitesimal pero palpitante, subsistía aún. La emoción, durante largo tiempo adormecida, era identificable. El deseo de ser amado, no amado por compasión, no amado por respeto, sino sencillamente amado. Cuando la emoción se hizo más clara en su espíritu, comprendió que tenía que satisfacerla. Estando sereno, aquello hubiera sido una locura. La embriaguez tenía una lógica que le era propia. Craig telefonó para llamar al taxi, y entonces se hallaba esperando en la acera, abatido y presa de escalofríos. Por último, apareció el coche negro provisto de taxímetro. Craig se metió de cabeza en el asiento trasero. Durante varios segundos trató de encontrar su cartera. Por último, la localizó y sacó el pedacito de papel que encontró sujeto a la botella en el tren, a la silla de Malmo. A Paul Manhattan 172C, dijo el taxista. La carrera fue rápida, llena de patinazos y de breve duración. Dio al taxista un billete de los grandes, para no tener que calcular las coronas. Recibió el cambio, dio una propina de 3 coronas y se encontró ante una casa de pisos de 7 plantas. Sobre la puerta vidriera colgaba una guirnalda de luces navideñas apagadas. Craig pulsó el botón y la puerta se abrió sola. Penetró en el vestíbulo. Sobre cada uno de los buzones del vestíbulo figuraba un nombre, el número de piso y letra. El quinto buzón, desde la derecha, ostentaba este rótulo: Froken Lily Heathcliff, APCFL6. Avanzando a tiendas, en aquella luz mortecina, Craig llegó al ascensor. Era una extraña caja triangular que parecía destinada a contener 2 flacos liliputienses, y Craig se metió en ella como en una ratonera. Miró los botones visqueando los ojos, oprimió el piso 6 y salió disparado hacia la última planta del edificio. Cuando el ascensor se detuvo bruscamente, Craig salió como pudo de él. El corto y penumbroso corredor danzaba ante sus ojos. Se preguntó
si sería capaz de recorrerlo o si debía ir ahí. Aquella búsqueda en pos del amor le parecía entonces menos razonable que antes, pero de pronto comprendió que aún sería una locura mayor volver al hotel para encontrarse con Lea. Apoyándose con una mano en la pared para no caerse, avanzó por el corredor, la última puerta situada junto a la ventana y la escalera de incendios. Mostraba la letra C. La golpeó suavemente con los dedillos y al no recibir respuesta, golpeó con más fuerza. Escuchó la voz de ella al otro lado. «Ja, soy yo», dijo. Oyó dar la vuelta a la llave, la puerta se abrió un poco y luego se abrió del todo. Únicamente reconoció la cascada de áureos cabellos. «Mr. Cray», murmuró ella, preocupada, ajustándose su bata color espliego. La joven oscilaba ante sus ojos como un metrónomo y él hizo un esfuerzo desesperado por mostrarse cortés. Se descubrió, o al menos se imaginó que lo hacía, y dijo: «Miss Lily», pero fue incapaz de acordarse su apellido. «Pase, haga el favor». Su tono era tan suplicante que él la obedeció enseguida. Su defectuosa visión solo pudo discernir parte de la única pieza de que se componía el piso, un mosaico en la pared, sobre un diván de madera de pino con cojines a rayas, una mesita de café de vidrio, una estructura tubular negra, dos sillas de mimbre en forma de cuchara, un pequeño aparato de televisión, una cama doble plegable que podía ocultarse en la pared. Él se acercó a ella y se dejó caer sobre el mullido colchón. Comprendió que la joven estaba a su lado de pie. Él trató de dar una explicación. «Lily, yo estoy muy borracho y soy muy viejo y no me importa nada, pero esta noche quise estar con alguien que no le importase mi estado. Pensé en ti, Lily. ¿Te importa?» Ella se arrodilló a su lado. «Oh, Mr. Cray, qué contenta estoy de que haya venido. Permíteme descansar solo un poco antes de volver al hotel». Ella tomó sus manos heladas entre las suyas y se puso a frotarlas, comunicándole su calor. «Quédese, yo me ocuparé de usted. Échese aquí, échese y duerma». Él se sintió satisfecho ante aquella cordial acogida y entonces se dio cuenta de que ella le había quitado el gabán y la chaqueta y de que tenía la cabeza muy hundida en las almohadas de plumas. Lily también le había levantado las piernas, poniéndoselas sobre la cama. Luego le desabrochó el cuello de la camisa, según le pareció, y se inclinó sobre él para cuidarlo. Y quizá lo que le rozó la mejilla era su pecho. Era maravilloso imaginar aquellas cosas antes de dormirse. Y en efecto, se quedó dormido inmediatamente. Volvió a la conciencia sin abrir los párpados y esperó, inmóvil, mientras su cuerpo extendido iba despertándose gradualmente. Al abrir los ojos, vio las finas cortinas y que la ciudad aún estaba sumida en sombras tras ellas. La estancia en que descansaba estaba parcialmente iluminada por una lamparilla nocturna que él no veía, y desde el ángulo opuesto le llegaba el apagado zumbido de un radiador. Al despertar, creyó que se encontraría en su habitación del primer piso de Millerstown. Luego recordó que estaba en el Gran Hotel de Estocolmo, y después, cada vez más desconcertado, se dio cuenta de que estaba
en una habitación desconocida. Luchando contra la gravedad y el peso del sueño, se incorporó con esfuerzo, apartando la manta. Con excepción de sus shorts, estaba desnudo. No recordaba haberse desnudado para meterse en cama, cuando de pronto los recuerdos de la noche irrumpieron en su cerebro. La imagen se hizo clara. Los auros cabellos en cascada, el peinador color despliego, y miró a su alrededor para comprobar los detalles que faltaban. Lily Edkivis, acurrucada bajo la manta, dormía a pocos palmos de él, en la misma cama doble. Dormía con la fácil inocencia de una niña, con sus rebeldes rizos ocultándole a medias las mejillas, pero sin tapar el lunar que tenía sobre la boca. Tenía la manta subida hasta los hombros, mostrando únicamente los delgados tirantes blancos de su camisón. Mientras la observaba, en aquel momento en el que se presentaba ante él tan desprevenida e inanimada, Cray se sintió conmovido. Él, un extraño, un forastero, un beodo, había invadido su intimidad, y ella lo había aceptado con una bondad sin reservas y con una abierta confianza, prodigándole sus cuidados y compartiendo con él su lecho. Cray sabía que estaba muy en deuda con ella, y lo primero que tenía que hacer para satisfacerla era marcharse sin molestarla. A desgana abandonó el lecho, lamentando no haber conocido a aquella joven antes de que comenzase la época de su desintegración, aunque entonces se dijo, aquel encuentro nunca hubiera sido posible, porque nació de la compasión de la que ella sentía por él y de la que él mismo se inspiraba. Buscó el cuarto de baño, abriendo un armario por equivocación, y por último lo encontró. Encendió la luz fluorescente, se miró en el inevitable espejo, esforzándose por ver en su imagen reflejada lo que había visto Emily Stratman antes de la medianoche y lo que vio Lily Skips después de la medianoche. Únicamente vio una cara macilenta y angulosa, que mostraba las huellas de la debilidad y que le dio asco. Abriendo el grifo, se echó agua fría a la cara y luego se lavó y enjuagó la boca. Aquello le reanimó. Estaba sereno y, aunque pareciese increíble, sin resaca. Se hizo una silenciosa promesa: vida nueva, basta de beber, basta de destruirse a sí mismo, basta de antivida. Entrando de puntillas en el living, recogió la camisa y los pantalones, puestos en una silla junto a la cama, y entonces, de repente, mientras permanecía ahí de pie, se sintió demasiado fatigado para vestirse. Únicamente deseaba volver a la cama, para hundirse en un infinito de calor y de paz, para despertarse más tarde en un mundo donde hubiese algo que le importase. Cansado y desalentado, se sentó al borde del lecho. Permanecía agazapado, inerte, sabiendo que eran casi las 9 de una oscura mañana invernal, sabiendo que Lea le esperaba, que los comités del premio Nobel le esperaban, que el programa le esperaba y que él no estaba para actos y ceremonias oficiales. ¿A dónde va usted, Mr. Cray? La voz de Lily lo sobresaltó y se volvió redondo. Ella estaba tendida de espaldas, cubierta por la manta, con la cabeza vuelta hacia él, apartándose con una mano el cabello de los ojos y con la otra sujetándose la manta sobre la garganta. Al hotel, contestó él. Quería irme sin despertarla. ¿Por qué? No quería comprometerla, pero reflexionó y añadió: no, no es eso.
Me da vergüenza hablar con usted. ¿De qué tiene que avergonzarse? De la forma en que me vio. Vi a un hombre que había bebido demasiado y que estaba cansado. No me importó en absoluto. Había pensado con frecuencia en usted y de lo que nos divertimos en el ferry de Malmo, y me alegró que se acordase usted de mí y viniese a verme. Sí, me acordé de usted. Ella se incorporó hasta quedar sentada, apoyada en la almohada, sin dejar de taparse con la mano. Con la mano libre golpeó la cama. Venga aquí, Mr. Cray. Dejando sus ropas, él dio la vuelta a la cama y sentó a su lado. ¿Por qué pensó en mí anoche?, le preguntó. No lo sé exactamente, Lily. Sí lo sabe. Al principio solo quería estar solo y me sentía derrotado, pero después ya no quise estar solo, deseaba compañía, y me acuerdo de usted, de lo bien que lo pasamos juntos y saber cómo vine aquí. Pero no ha tenido compañía, como usted dice. Ha dormido y ahora se va, pero sigue sintiéndose solo. Sí. Y es así como quiere estar solo. Lily, por Dios, no. Debe ser sincero conmigo y con usted mismo. Debe aprender la sinceridad. ¿Por qué vino a verme en realidad? Bien, ya que me lo ha preguntado, porque la quería, porque la necesitaba. Me necesitaba, repitió ella, lisa y llanamente, sin la menor inflexión interrogativa. Si esto es cierto, entonces, ¿qué le da miedo? ¿Por qué complica tanto una cosa tan sencilla como amar y ser amado? ¿Por qué viene y luego se va solo? Hacen falta dos para, y somos dos, susurró Lily. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.